Mi nombre es Abigail y por un breve momento creí que el pasillo de la boda sería un camino hacia una nueva y feliz vida. Una mujer sencilla con un hijo de 8 años, Tim, de mi matrimonio anterior, tenía sueños como cualquier otra persona, amor, compañía y una familia estable. A Tim le costó aceptar los cambios, pero pronto se acostumbró a Henry, mi nuevo esposo. Éramos pequeños, imperfectos pero felices. Hasta que Clara apareció. La boda fue un gran evento. Clara, como madre del novio, asumió el papel de planificadora de bodas con poderes dictatoriales. El lugar, las flores e incluso mi vestido, ella opinaba sobre todo. Cuanto más controlaba, más me sentía una extraña en mi propia boda. Abby, ¿no crees que deberías reconsiderar ese vestido? Es un poco simple para la grandeza a la que Henry está acostumbrado, dijo Clara con desdén mientras me probaba mi vestido de novia. En realidad, realmente me encanta este vestido, defendí, tratando de buscar la mirada de Henry en el espejo, con la esperanza de que interviniera. Así es ella, Abby, murmuró Henry, sin mirarme a los ojos. Lo hace con buena intención. La noche antes de la boda, mientras estábamos preparando todo, Clara regañó a la florista por la elección de las rosas. ¿No tienes algo más exótico? Estas son muy comunes, al igual que el gusto de Abby. Esta vez no pude contenerme. Clara, esta también es mi boda. ¿No debería tener voz en cómo se ve? Clara me miró como si fuera una molesta mosca que no podía espantar. Mi hijo se merece lo mejor, y si tú no puedes ofrecerlo, alguien tiene que hacerlo. Henry estaba allí, pero no dijo nada. Solo suspiró, dándome una mirada que decía, ¿qué podemos hacer? El colmo fue durante la recepción de la boda. Tim, nervioso pero emocionado, había preparado un pequeño discurso. Cuando se levantó para hablar, Clara susurró en voz alta, «Oh Dios. ¿Qué dirá ese niño?» Sentí que mi rostro se ponía rojo de vergüenza y enojo. Miré a Henry, esperando que defendiera a nuestra nueva familia. No hizo nada. Mientras Tim leía nerviosamente su sincero discurso, me di cuenta de que había cometido un grave error. Ahora estaba atada a un hombre que nunca me defendería y, peor aún, a una mujer que siempre me menospreciaría. Esa noche contuve las lágrimas mientras me metía en la cama de mi boda. Henry percibió mi infelicidad pero la desestimó con un gesto de su mano. Ya sabes cómo son las madres, Abby. Dale tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para que ella me menosprecie completamente? Para que finalmente defiendas a tu esposa, repliqué. Henry suspiró. Estás exagerando. Duerme, vale. Mañana es un nuevo día. Sí, un nuevo día, el primero de una serie de días miserables que estaban por venir, pero en ese entonces, no lo sabía. Me quedé allí, mirando el techo, reflexionando sobre la seriedad de los votos que acabábamos de hacer, votos que ya se sentían rotos. Después del caos de la boda, ingenuamente pensé que la vida se asentaría en algo parecido a la normalidad. Henry se mudó a la casa que Tim y yo habíamos construido a lo largo de los años. Debería haber sido un periodo alegre, una luna de miel llena de nuevos comienzos. Pero la influencia de Clara era tan invasiva como la hiedra, filtrándose por las grietas y asfixiando a nuestra nueva familia. La primera visita ocurrió solo una semana después de nuestra boda. Era un domingo y estaba ocupada preparando una cena familiar, algo para celebrar nuestra primera semana como pareja casada. El menú era comida reconfortante clásica, pollo asado, puré de papas y verduras al vapor. Estaba poniendo la mesa cuando Clara entró en nuestra casa como un frente frío inesperado. Vaya, qué interesante selección, declaró Clara, como si fuera jueza en un programa de cocina. Sus ojos recorrieron con desdén los platos en la mesa. Pensé que sería bueno tener una cena casera para nuestra primera cena dominical juntos, expliqué, tratando de ocultar mi molestia. Eso puede ser lo que estás acostumbrada, pero Henry fue criado con gustos más sofisticados, replicó Clara, torciendo sus labios en una sonrisa astuta. Henry, que había estado notablemente silencioso, de repente encontró su voz. Mamá, Abby trabajó duro en esto. Disfrutemos la comida. Aunque Henry había hablado, sus palabras carecían de fuerza o convicción. No pude evitar preguntarme, ¿era este un aliado o simplemente otro espectador pasivo en mi vida? Nos sentamos a cenar, pero los ojos de Clara no se perdieron nada.
Comentó que la sala necesitaba un toque femenino, insinuando su insuficiencia. Criticó la forma en que Tim sostenía su tenedor, ofreciendo inscribirlo en clases de etiqueta. Y cuando finalmente saqué mi tarta de manzana casera, una receta familiar que pasó de mi abuela, probó un bocado y dijo: «Ay, querida, confundiste la sal con el azúcar». El ambiente estaba tan tenso que podías cortarlo con un cuchillo. Tim parecía cada vez más incómodo, encogiéndose en su asiento. Henry comió su comida en silencio, negándose a hacer contacto visual con nadie. «Clara, has dejado claras tus opiniones. ¿Hay algo que realmente te guste de este lugar? ¿O solo estás aquí para hacernos sentir incómodos en nuestra propia casa?», finalmente exploté, incapaz de contenerme más tiempo. Clara me miró con fingida sorpresa, como si hubiera estado ofreciendo críticas constructivas todo el tiempo. «Solo intento ayudarte a ser más adecuada para mi hijo». Henry suspiró y finalmente intervino, aunque débilmente: «Mamá, baja la crítica, ¿vale? Pero solo estoy diciendo». Comenzó Clara. «No, mamá». «Basta», interrumpió Henry, pero la falta de fuerza en sus palabras los hacía casi insignificantes. Clara apretó los labios y guardó silencio. Pero el daño estaba hecho. Terminamos nuestra comida en silencio, cada bocado sabía a aserrín. Cuando Clara finalmente se fue, la casa parecía un campo de batalla después de una guerra, marcado y desprovisto de vida. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, me preguntaba cuántas más de estas cenas familiares podría soportar. Tim, que se había retirado a su habitación justo después del postre, era la víctima silenciosa en todo esto. ¿Y Henry? Se estaba convirtiendo en un misterio cada día, un hombre que parecía estar atrapado entre dos mundos, ninguno de los cuales estaba dispuesto a habitar por completo. Henry se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos. «Ella mejorará, Abby, ya verás». Quería creerle, pero al mirar mi propia casa, un lugar que una vez fue mi santuario pero que ahora se sentía como un territorio hostil, no pude evitar preguntarme: ¿alguna vez seríamos realmente una familia? ¿O estábamos condenados a vivir a la sombra de una mujer que parecía decidida a mantenernos separados? Cuando llegó el invierno, la tensión en nuestra casa había alcanzado su punto máximo. Cada visita de Clara se convertía en una tortura, cada insulto cortaba más profundo que el anterior. Tim se había vuelto cada vez más retraído, e incluso Henry parecía sentir que las cosas se estaban desmoronando. Pero en lugar de enfrentarse a su madre, sugirió que hiciera más esfuerzos para llevarme bien con ella. «No sé cuánto más puedo soportar, Henry», le dije una noche mientras estábamos en la cama. «Tu madre trata esta casa como si fuera su reino, y nosotros somos meramente sus súbditos». Henry suspiró, girándose hacia mí. «Es una personalidad fuerte, sí, pero también es mi madre, Abby. ¿No puedes intentar ver lo bueno en ella?». Antes de que pudiera responder, mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Era un mensaje de Clara: «¿Qué te parece un paseo en coche mañana por la tarde? Solo las chicas y Tim. Podemos aclarar las cosas». Miré a Henry perpleja. «¿Tu madre quiere dar un paseo para aclarar las cosas? ¿Qué crees que trama?». «No lo sé, Abby, pero quizás sea una buena señal. Tal vez esté intentando reconciliarse», sugirió, siempre optimista cuando se trataba de su madre. Mi instinto me decía que rechazara la invitación, pero en contra de mi mejor juicio, acepté. «¿Qué podría salir mal?», pensé. No sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. Al día siguiente nos abrigamos y subimos al lujoso SUV de Clara. Tim se sentó en la parte de atrás, su rostro iluminado por el brillo de su dispositivo de juegos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Yo iba en el asiento del copiloto jugueteando nerviosamente con el cinturón de seguridad, mientras Clara conducía. «¿A dónde vamos?», pregunté con un tono de escepticismo en mi voz. «Un pequeño paseo por la ciudad». «Es bueno hablar en un lugar neutral», respondió Clara, concentrada en la carretera. «¿Neutral? ¿Desde cuándo es tu coche neutral?», pensé para mí misma, pero no dije nada, esperando lo mejor. Media hora después, Clara finalmente rompió el silencio. «Abigail, he estado reflexionando, y es dolorosamente obvio que estás fuera de tu elemento aquí». «Perdona», respondí, sorprendida por la franqueza de su insulto. «¿Me oíste? Eres una divorciada con un hijo, intentando encajar en una vida que desconoces».
Henry se merece a una mujer que realmente pueda aportar algo valioso a su vida, declaró, como si estuviera dictando una sentencia de por vida. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Miré a Tim a través del espejo retrovisor, había quitado sus auriculares y escuchaba atentamente, preocupación llenando sus jóvenes ojos. Clara, estás completamente equivocada. Amo a Henry, y él me ama a mí. Y Tim es parte de esa ecuación, afirmé, mi voz temblaba de emoción. ¿Amor? A lo que tú llamas amor, yo lo llamo conformidad, replicó, deteniendo el coche al costado de la carretera cerca de un tramo de tierra desierta. Creo que es hora de que tú y Tim salgan y piensen en lo que le han hecho a mi familia. No puedes hablar en serio. Hace mucho frío allí afuera, protesté. Muy en serio. Ahora sal, ordenó con voz firme. Miré a Tim, su rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo, y supe que tenía que protegerlo. Al bajar del coche, Clara aceleró, dejándonos abandonados a kilómetros de casa. Comenzamos a caminar, nuestros pasos eran pesados, cada pisada era un doloroso recordatorio de la trampa en la que habíamos caído. Pero con cada paso, también sentía una nueva determinación formándose dentro de mí. Clara había ido demasiado lejos esta vez, y estaba lista para finalmente terminar este juego. El momento en que las luces traseras del coche desaparecieron en la distancia, la gravedad de nuestra situación se hizo evidente. Estábamos varados en medio de la nada, bajo un cielo sin luna y con temperaturas en picada. Miré a Tim, sus ojos estaban abiertos de par en par, una mezcla de miedo e incredulidad nublando su joven rostro. Mamá, ¿por qué la abuela hizo eso? La voz de Tim tembló al hablar, su aliento visible en el aire helado. No lo sé, cariño. Pero vamos a estar bien, te lo prometo, dije, reuniendo toda la fuerza que pude. Saqué mi teléfono, sin señal. Por supuesto, Clara había elegido un lugar alejado de la civilización para su cruel plan. ¿Hacia dónde es casa?, preguntó Tim, tiritando. Estamos demasiado lejos de nuestra casa, pero mis padres viven a unos 8 kilómetros por allá, dije, señalando la carretera que parecía extenderse hasta el infinito. La caminata fue agotadora. Con cada paso, el frío parecía penetrar más profundo en nuestros huesos. No íbamos vestidos para este tipo de clima, no estábamos preparados para esta brutal prueba de resistencia. Un par de veces Tim tropezó y cada vez que lo hizo, mi corazón se hundió. No podía evitar pensar en el daño irreparable que Clara estaba causando, no solo entre ella y yo, sino entre ella y su propio nieto. A mitad de camino, las quejas de Tim sobre sus manos frías se volvieron más urgentes. Me duelen los dedos, mamá. Intenté frotarlos, soplar sobre ellos, hacer todo lo posible para devolver algo de calor a sus pequeñas manos rojas. Pero sabía que estábamos en una mala situación que empeoraba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces distantes de la casa de mis padres parpadearon en el horizonte como un faro en la oscuridad. La sensación de alivio que me invadió fue abrumadora. Pero al llegar a la puerta y mirar las manos de Tim, mi corazón se hundió. Sus dedos tenían un tono blanco alarmante. Mamá, papá, necesitamos ayuda, grité mientras golpeaba su puerta principal. En cuestión de segundos estaban allí, llevándonos adentro. Mi madre soltó un grito al ver las manos de Tim, y mi padre arrancó el coche inmediatamente para llevarnos al hospital. Antes de irnos agarré mi teléfono, finalmente dentro del rango de señal, y marqué el número de Clara. Ha sido demasiado lejos esta vez, susurré al teléfono cuando ella contestó. Tim tiene congelación por tu culpa. Voy a llevar esto a las autoridades. Hubo una pausa momentánea al otro lado. Luego, no te atreverías. Oh, sí lo haré. Esto se acaba ahora, respondí colgando. Mientras conducíamos al hospital, mi padre al volante y mi madre consolando a Tim en el asiento trasero, sentí una mezcla de emociones. Alivio de que hubiéramos escapado de una situación potencialmente mortal. Enfado con Clara por lo que había hecho. Pero sobre todo, sentí una nueva determinación. Clara había despertado algo en mí que no había anticipado. Quería romperme, pero en cambio, había fortalecido mi determinación para poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. El olor estéril del hospital siempre fue inquietante, pero esta vez estaba acompañado por una sensación de urgencia y temor. Llevaron a Tim a la sala de emergencias, donde el personal médico comenzó a tratar inmediatamente sus manos congeladas.
Mis padres se sentaron conmigo en la sala de espera, sus rostros mostraban preocupación y enfado. Abigail, ¿vas a dejarlo pasar? No puedes dejar que Clara se salga con la suya, instó mi padre, su voz teñida de incredulidad. No, papá, no la dejaré escapar. Ya he llamado a un abogado. Vamos a demandarla, dije, mi voz llena de una nueva determinación. Miré a mi mamá, sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de orgullo. Bien hecho, cariño. Nadie tiene derecho a tratarte a ti o a Tim de esa manera. Ni siquiera la familia, dijo. Mi teléfono vibró, era Henry. Abby, mi madre me llamó, dijo que estás haciendo amenazas. ¿Qué pasa? Las amenazas, como tú las llamas, son promesas, Henry. Tu madre dejó a Tim y a mí en medio de la nada, con temperaturas bajo cero. Tim tiene congelación, estamos en el hospital, respondí, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y enfado. Hubo silencio al otro lado, luego, no puedo creer que hiciera algo así. Voy al hospital. No te molestes, espeté cortando la llamada. Mi paciencia con la incapacidad de Henry de enfrentarse a su madre había llegado a su límite. Los minutos se convirtieron en horas, pero finalmente un médico salió de la sala de urgencias. Tu hijo está estable ahora. Hemos logrado tratar la congelación, pero necesitará atención continua y terapia física. Podría haber daños a largo plazo. Sentí una serie de emociones, alivio de que Tim estuviera bien, pero también un furor ardiente hacia Clara por causar esta agonía en primer lugar. Este fue el punto de inflexión. No había vuelta atrás. Al regresar a casa, mi abogado llamó. Tenemos un caso sólido, Abigail. No solo podemos demandar por angustia emocional, sino también por poner en peligro a un niño. Hagámoslo. Asegurémonos de que nunca más pueda dañar a nadie, dije, decidida. Esa noche, Clara llamó. Su voz temblaba. Abigail, ¿podemos hablar? No, Clara, no podemos. Tu tiempo para hablar ha terminado. Nos vemos en el tribunal. Al colgar, no sentí ni satisfacción ni victoria, esas emociones quizás nunca llegarían en una situación tan fea como esta. Pero lo que sí sentí fue empoderamiento. Por primera vez estaba tomando el control de mi vida, enfrentándome a la tiranía que Clara había impuesto sobre nosotros durante tanto tiempo. El camino por delante era incierto, lleno de batallas legales y probablemente un divorcio, pero una cosa estaba clara, ya no era la mujer que sería arrinconada, silenciada y maltratada. Este fue mi punto de inflexión, y a partir de aquí, no habría marcha atrás. El tribunal era un torbellino de tensión, pero mientras estaba sentada esperando el veredicto, sentía una claridad que no había sentido en años. Frente a mí, Clara parecía visiblemente angustiada, sus ojos saltaban entre su abogado y el juez. Henry también estaba allí, pero apenas intercambiamos miradas, nos habíamos convertido en extraños, unidos solo por los resultados legales inminentes. ¿Tiene la fiscalía alguna declaración final?, preguntó el juez, escudriñando la sala. Mi abogado se levantó de su asiento. Su señoría, las pruebas y testimonios demuestran claramente que la señora Clara Edwards puso en peligro de manera consciente e intencional las vidas de Abigail y su hijo Tim. Esto no fue solo una disputa familiar, fue un acto calculado de crueldad que podría haber resultado en una tragedia mucho mayor. La sala quedó en silencio cuando el juez se volvió hacia el abogado defensor de Clara. Su señoría comenzó luchando por hacer contacto visual. La señora Edwards lamenta profundamente la tensión emocional que ha causado a su familia, pero insiste en que sus acciones no tenían la intención de causar daño físico. Eso es irrelevante, interrumpió el juez. Con intención de dañar o no, se hizo daño. La evidencia es clara. Mientras el juez se retiraba a su cámara para el veredicto final, sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de Henry. ¿Estás contenta ahora? Levanté la mirada y encontré su mirada. ¿Estoy contenta? Mi hijo podría haber sufrido un daño irreparable. Esto no trata sobre la felicidad, se trata de justicia. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó. He considerado cuidadosamente las pruebas y testimonios, comenzó barajando sus papeles. Es decisión del tribunal que la señora Clara Edwards es culpable de poner en peligro a un niño y de causar angustia emocional. Por lo tanto, es condenada a 2 años en una prisión federal.
La sala parecía tensarse y exhalar al mismo tiempo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. El rostro de Clara se tornó más pálido, sus ojos se agrandaron con incredulidad. Henry parecía perdido, pero en ese momento, no pude sentir lástima por él. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Clara se me acercó, lágrimas corriendo por su rostro. Abigail, ¿alguna vez podrás perdonarme? Creo que deberías pedirle perdón a Tim, no a mí, respondí fríamente. Pero incluso si él te perdona, las cosas nunca volverán a ser igual. No solo has perdido a una nuera, sino también a un nieto. Al salir del tribunal, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Este no era un final feliz, demasiado dolor había sido infligido como para que la felicidad tuviera lugar aquí. Pero fue un final justo, uno que prometía nuevos comienzos. Esa noche me senté con Tim y le expliqué que su abuela Clara estaría ausente por un tiempo. ¿Por qué, mamá?, preguntó, sus ojos llenos de preguntas para las que no tenía respuestas simples. A veces la gente toma decisiones muy malas y tiene que enfrentar las consecuencias, dije abrazándolo. Al sostenerlo, supe que la parte más desafiante de nuestro viaje había quedado atrás. Era hora de reconstruir y avanzar, no solo como supervivientes, sino como guerreros que habían enfrentado a sus demonios y emergido más fuertes del otro lado. Y así lo hicimos. Solicité el divorcio, me concentré en la recuperación de Tim y tomé tiempo para sanar. No, las cosas nunca volverían a ser como eran, pero ciertamente podrían mejorar. Y en esa promesa de mejor, encontré mi venganza, mi justicia y mi paz.